La base estaba en medio de la nada, rodeada de kilómetros de tundra helada. Una instalación militar tan secreta que ni siquiera se tenía constancia oficial de su ubicación. La llamábamos Estación Cero, en parte como broma y en parte porque parecía un lugar donde todo empezaba y terminaba. La mayoría no hacíamos demasiadas preguntas. La paga era buena, el aislamiento soportable y las normas sencillas. No entrar en los laboratorios a menos que se nos autorizara, cumplir las órdenes y no hablar nunca de lo que veíamos aquí. Yo trabajaba de guardia, en el turno de noche. No era glamuroso, pero me venía bien. La mayoría de las noches eran tranquilas, largas horas patrullando por pasillos poco iluminados y comprobando que todo estaba cerrado. Sin embargo, los laboratorios siempre me inquietaban. Sus paredes blancas y estériles y el leve zumbido de los equipos me parecían demasiado fríos, sin vida. No sabía exactamente en qué trabajaban los científicos, pero estaba por encima de mi nivel. Al menos, eso me decía a mí mismo. Todo empezó con Simmons. Era un tipo tranquilo, fiable, nunca del tipo que flojea o causa problemas. Trabajábamos en el mismo turno, patrullando extremos opuestos de las instalaciones. Hace unas noches me di cuenta de que llegaba tarde. Teníamos una rutina, comprobaciones cada hora. Pero esa noche solo había estática en la radio. Lo encontré cerca del almacén de biomateriales, demasiado quieto en medio del pasillo. Estaba de espaldas a mí, con los hombros tensos, como si estuviera escuchando algo. La puerta del almacén estaba ligeramente entreabierta y el teclado parpadeaba en rojo. No debía estar abierta. «¡Simmons!», llamé, mi voz resonando en las paredes. No respondió. Cuando me acerqué, noté cómo inclinaba la cabeza, ligeramente, como si intentara oír algo que yo no oía. «¿Estás bien?», le pregunté, acercándome para tocarle el hombro. Fue entonces cuando se dio la vuelta. A primera vista, parecía normal, pero sus ojos estaban mal, vidriosos y desenfocados, como si no me viera a mí, sino algo más allá. Su piel tenía una extraña palidez, casi translúcida bajo las luces fluorescentes. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no salió ninguna palabra. Solo un resuello bajo y húmedo que me produjo un escalofrío. «Simmons, ¿estás bien?», volví a preguntar, dando un paso atrás. No contestó. Se giró bruscamente y se alejó, con movimientos espasmódicos y descoordinados. Lo vi desaparecer por el pasillo. Su sombra se alargaba de forma antinatural contra las paredes. Me dije que solo estaba cansado. Quizá había pasado una mala noche, o se había puesto enfermo. Pero la forma en que se movía, la forma en que me miraba, no me parecía bien. La noche siguiente no se presentó a su turno. Nadie parecía saber dónde estaba, y los superiores no hablaban. Su ausencia dejó una extraña tensión en el ambiente, como si todo el mundo estuviera esperando que ocurriera algo. Intenté apartarlo de mi mente, centrarme en mi patrulla, pero no podía deshacerme de la imagen de sus ojos vidriosos y aquel resuello antinatural. Volví a pasar por delante del almacén de biomateriales, esta vez con la puerta bien cerrada. La luz del teclado brillaba en verde, pero noté unos leves arañazos en los bordes del marco, como si alguien hubiera intentado abrirla. Mi mano vaciló sobre mi radio, debatiéndome entre informar o no. Pero algo me detuvo. Una voz en el fondo de mi mente, tranquila pero insistente. «No te involucres». La noche siguiente, la base se sentía diferente. El aire era más pesado, el silencio más opresivo. Incluso el zumbido habitual de la maquinaria parecía apagado, como si toda la instalación contuviera la respiración. Intenté concentrarme en mi rutina, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a Simmons. Nadie había dicho nada sobre él, al menos oficialmente, pero los rumores se extendían. Algunos decían que había sido reasignado, otros decían que había enfermado y estaba en cuarentena, pero unos pocos susurraban algo más oscuro, algo de lo que solo hablaban en voz baja cuando los supervisores no estaban cerca. Decían que había estado expuesto,
No quería creerlo, pero a medida que avanzaba la noche empecé a notar cosas. Sombras que parecían moverse fuera de mi vista, ruidos débiles que resonaban en los pasillos, arañazos como de clavos sobre metal y el mismo sonido húmedo y sibilante que había oído a Simmons. Hacia el final de mi turno, estaba patrullando cerca del ala este cuando volví a oírlo. Un ruido bajo y gutural, entre un gruñido y una tos. Al principio era débil, pero a medida que me acercaba a la intersección, se hizo más fuerte, más gutural. Agarré la linterna con más fuerza y se me aceleró el pulso. Doblé la esquina y me quedé paralizado. Simmons estaba allí, agazapado contra la pared. Tenía la espalda arqueada de forma antinatural y la cabeza inclinada en un ángulo extraño. Su respiración era entrecortada y ronca, y sus manos se arañaban los brazos, dejándose profundos cortes sangrientos en la piel. «Simmons», dije, con voz temblorosa. No reaccionó. Me acerqué con cautela y entonces lo vi. Sus brazos, donde la piel había sido arrancada, había algo más debajo. No eran músculos ni huesos, sino algo más oscuro. La carne brillaba débilmente, casi como escamas, y latía como si estuviera viva. Giró la cabeza lentamente y sus ojos se clavaron en los míos. Ahora eran peores, completamente negros, como si los hubieran vaciado. Sus labios se torcieron en algo que podría haber sido una sonrisa, pero era demasiado amplia, demasiado antinatural. «¿Qué te ha pasado?», susurré, más para mí que para él. Abrió la boca, pero en lugar de palabras emitió un silbido gutural, seguido de una serie de chasquidos agudos. Sonaba extraño, algo que ninguna garganta humana debería ser capaz de producir. Dio un paso hacia mí, con movimientos espasmódicos pero deliberados, y yo retrocedí a trompicones, llevándome la mano al arma enfundada. «¡Atrás!», grité, desenfundando el arma. Pero Simmons no se detuvo. Se lanzó hacia adelante, más rápido de lo que creía posible, y disparé. El sonido del disparo resonó en el pasillo, ensordecedor, pero no le detuvo. Apenas se inmutó, como si la bala solo le hubiera enfurecido. Me di la vuelta y eché a correr, con las botas golpeando el suelo y el sonido de su respiración entrecortada muy cerca. No recuerdo cómo llegué al barracón. La puerta se cerró de golpe y me apoyé en ella, jadeando. Mi mente iba a 1000 por hora, intentando comprender lo que acababa de ver. Simmons ya no era humano. Cerré la puerta y cogí la radio. Me temblaban las manos cuando intenté llamar, pero lo único que recibí fue estática, el débil crepitar de las interferencias salpicado por lo que parecían susurros lejanos. Solté la radio y me tiré al suelo, con el corazón latiéndome con fuerza. Fuera lo que fuese lo que estaba ocurriendo en esta base, se estaba extendiendo. Y Simmons era solo el principio. Las horas siguientes se convirtieron en una neblina de miedo y confusión. Me senté en el barracón, con la espalda apoyada en la fría puerta de acero, escuchando el sonido de Simmons en el pasillo. Los barracones estaban silenciosos, pero no como debería ser el silencio. Era el tipo de silencio que se metía bajo la piel, como si las propias paredes estuvieran esperando, observando. Cuando por fin me atreví a levantarme, me temblaban las piernas. ¿Dónde estaban los demás? Mi compañero de turno, los científicos, los guardias. Alguien debería haber venido ya. Me acerqué a la ventana y mi aliento empañó el cristal mientras miraba hacia el páramo helado que había más allá de la base. Los focos proyectaban sombras largas y distorsionadas sobre la nieve, y sus haces parpadeaban débilmente. Por un momento me pareció ver movimiento, una figura que se deslizaba entre las luces, encorvada y arrastrando los pies, pero cuando parpadeé, había desaparecido. Necesitaba respuestas. Agarrando con fuerza la linterna, me dirigí hacia el puesto de seguridad, en el corazón de la base. Los pasillos estaban vacíos, pero no parecía que estuvieran abandonados. Cada sombra parecía viva, estirándose y retorciéndose de forma antinatural en la penumbra.
El aire estaba cargado de un ligero sabor metálico que me recordaba a la sangre. Al pasar por el almacén de biomateriales, dudé. La puerta volvía a estar entreabierta y la luz del teclado parpadeaba erráticamente. Una mancha oscura se extendía desde el umbral hasta el pasillo, espesa y pegajosa, como aceite. Pero no era aceite. El olor lo delataba, acre y penetrante, como a carne podrida mezclada con algo químico. En contra de todos los instintos que me gritaban que diera marcha atrás, me acerqué. La habitación estaba bañada por una luz verde enfermiza procedente de los fluorescentes, la mitad de los cuales parpadeaban. En las paredes se alineaban hileras de almacenes con puertas de acero reforzadas con un grueso cristal. La mayoría estaban vacíos, pero uno me llamó la atención. El cristal estaba manchado por dentro, con marcas caóticas y frenéticas, como si algo hubiera intentado salir. Los débiles restos de la huella de una mano permanecían allí, pero no era humana. Los dedos eran demasiado largos, la palma demasiado ancha, la textura errónea, como cuero estirado sobre hueso. Aquí el aire parecía más frío y el zumbido de la maquinaria se entremezclaba con débiles ruidos. Arañazos, chasquidos, algo húmedo y rítmico. En el otro extremo de la sala había una estación de trabajo cuyos monitores seguían activos. Me acerqué despacio, con mis pasos resonando en la quietud, y pulsé el teclado para ver los últimos registros. Las palabras que aparecían en la pantalla me revolvieron el estómago. Sujeto alfa 9. Ensayo de hibridación. Estado. Terminado. Informe de ruptura de contención. Sujeto violado durante la transferencia. Infección secundaria detectada en el personal. Se aconseja cierre total. Seguí desplazándome, me temblaban las manos. Los detalles eran escasos pero espeluznantes. No solo estaban estudiando materiales alienígenas, estaban experimentando, fusionando ADN humano con algo extraterrestre. El objetivo era vago, oculto bajo capas de jerga técnica, pero los resultados estaban claros. El sujeto Alfa 9 no era estable, no era humano, y ahora estaba suelto. Los registros terminaron abruptamente, la última entrada corrompida, pero al acercarme, un débil reflejo me llamó la atención en el monitor. Algo se movió detrás de mí. Me giré lentamente, con la linterna temblando en la mano. La figura de la esquina de la habitación no era Simmons, pero tampoco era nadie a quien reconociera. Era encorvada y deforme, con las extremidades demasiado largas y la cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Su piel brillaba débilmente bajo la luz verde, moteada y reluciente como una mancha de aceite sobre el agua. Se movió, y el movimiento fue erróneo, como el de un insecto, como si no estuviera acostumbrado a su propio cuerpo. El aire se llenó de un ruido húmedo, como de succión, y me di cuenta de que no respiraba, sino que jadeaba a través de unas aberturas que le palpitaban a lo largo del cuello. Entonces giró la cabeza y le vi la cara. Seguía siendo parcialmente humano. Los restos de una nariz, una boca retorcida en algo que podría haber sido un grito, y los ojos, uno todavía marrón, el otro negro y brillante como el de un insecto. Se clavaron en los míos y sentí que me invadía una oleada de náuseas. Se movió, más rápido de lo que pude reaccionar, deslizándose hacia mí a cuatro patas, con las garras rozando el suelo. Retrocedí a trompicones y me estrellé contra la estación de trabajo, mientras mi linterna caía al suelo. Apenas tuve tiempo de desenfundar el arma antes de que se me echara encima. Su mano, o lo que había sido una mano, me agarró el brazo, con una textura resbaladiza y fría. Disparé a ciegas, con un sonido ensordecedor en el reducido espacio. La criatura chilló, un sonido agudo y penetrante que me hizo zumbar los oídos, y me soltó. Me puse en pie, cogí la linterna y salí corriendo hacia la puerta. Detrás de mí, oí el sonido de algo pesado arrastrándose por el suelo, seguido de aquel horrible y húmedo estertor. No paré de correr hasta llegar al puesto de seguridad.
Me ardían los pulmones y me temblaban las manos cuando cerré la puerta y eché el pestillo. Los monitores de la pared mostraban imágenes parpadeantes de toda la base. La mayoría estaban vacíos, pero algunos captaban movimiento, sombras que se deslizaban por los pasillos, más figuras, encorvadas y distorsionadas, con formas erróneas en todos los sentidos importantes. La infección se había extendido. El puesto de seguridad parecía una tumba. El zumbido de los monitores era el único sonido, pero no era reconfortante. Solo me recordaba que estaba sola, atrapada en un lugar donde cada sombra amenazaba con moverse, donde cada silencio llevaba el peso de algo invisible. Me temblaban las manos al ver las cámaras, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Las imágenes mostraban el caos. Los infectados estaban ahora por todas partes, moviéndose por la base con un propósito retorcido. Algunos aún llevaban fragmentos de sus uniformes, sus cuerpos hinchados y distorsionados, su piel reluciente con el mismo resbaladizo brillo alienígena que había visto en el almacén. Otros eran apenas reconocibles como humanos, con sus formas estiradas y remodeladas en grotescas parodias de la vida. No estaban desorientados. Se movían como atraídos por algo, sus pasos deliberados, sus movimientos sincronizados como un enjambre. Un pasillo me llamó la atención. Era el pasillo que conducía al laboratorio de biomateriales, el mismo lugar donde Simmons había estado cuando empezó esta pesadilla. Los infectados se reunían allí, arrastrándose por los pasillos, con sus cuerpos retorciéndose. Formaban un círculo alrededor de la pesada puerta de acero del laboratorio, sus cabezas inclinadas hacia ella, sus miembros espasmódicos como en respuesta a alguna fuerza invisible. Fuera lo que fuese lo que había en aquel laboratorio, les estaba llamando. Eché un vistazo al monitor que mostraba la salida. El pasillo estaba despejado, la salida abierta. Todos mis instintos me gritaban que corriera, que dejara atrás este lugar y no mirara atrás. Pero al mirar a los infectados que se agolpaban en el laboratorio, supe que no podía. Lo que había empezado aquí no se limitaba a la base. Si ellos salían, no se detendría. Tenía que acabar con ello. Me armé con todo lo que encontré. Un fusil de asalto de la taquilla de seguridad, un cinturón de granadas, una linterna y mi cada vez más escaso valor. Me temblaban las manos al cargar el arma. El peso me resultaba desconocido, pero me enraizaba. Mi aliento se empañó en el aire frío cuando salí al pasillo y el sonido de mis botas resonó en el corredor vacío. La base estaba en silencio, pero no era un silencio apacible. Era del tipo que te oprime, pesado y vivo. Cada paso parecía una cuenta atrás, cada sombra una trampa. El olor era peor aquí, espeso y empalagoso, una mezcla de podredumbre y amoníaco que me revolvía el estómago. Llegué a la puerta del laboratorio sin incidentes, aunque tenía los nervios a flor de piel. Los infectados seguían allí, apiñados alrededor de la puerta como fieles en un altar. No reaccionaron cuando me acerqué. Sus cabezas seguían inclinadas hacia el laboratorio y sus cuerpos temblaban con los mismos espasmos sincronizados. De cerca, eran peores de lo que había imaginado. Su piel palpitaba débilmente, como si algo se moviera bajo la superficie, y su respiración se producía en jadeos húmedos y guturales. Una de ellas, una mujer cuyo rostro estaba medio fundido en algo irreconocible, se giró ligeramente cuando pasé a su lado. Sus ojos se cruzaron con los míos y, por un momento, me pareció ver algo humano en ellos. Entonces soltó un gemido grave y agudo, y los demás se agitaron. No esperé a que atacaran. Lancé una de las granadas hacia el centro del grupo y me puse a cubierto. La explosión fue ensordecedora. La onda expansiva me sacudió los dientes y lanzó por los aires fragmentos de metal y carne. Cuando levanté la vista, los infectados habían desaparecido. Solo quedaban manchas de icor negro y miembros retorcidos. La puerta del laboratorio estaba intacta, aunque su superficie estaba abollada y chamuscada. Me acerqué con cautela, con el rifle en alto, y tecleé el código de anulación.
El teclado parpadeó en rojo, luego en verde, y la puerta se abrió con un silbido. Dentro, el laboratorio era una pesadilla. Las paredes estaban recubiertas de tanques llenos de un líquido viscoso y brillante. Dentro flotaban formas, algunas humanas, otras no. Sus cuerpos se encontraban en diversas fases de transformación. Miembros que se alargaban, piel que se estiraba, rostros contorsionados en agonía o éxtasis. El aire desprendía un olor espeso a productos químicos y putrefacción, y el suelo estaba resbaladizo por una sustancia oscura y rezumante que se pegaba a mis botas. En el centro de la sala había una cámara de contención, con las paredes de cristal agrietadas y manchadas de sangre. Dentro, algo se movía. Era enorme, agazapado en el centro de la cámara como una araña grotesca. Su cuerpo era una fusión de humano y alienígena. Extremidades largas y segmentadas, con afiladas garras en las puntas, un torso que latía y se retorcía, y una cabeza casi humana, pero estirada hasta convertirse en algo impío. Sus ojos ardían con una luz antinatural, y su boca, bordeada de hileras de dientes dentados y vidriosos, se crispaba mientras emitía un gruñido grave y resonante. Era él. Sujeto Alfa 9, la fuente de la infección. Se volvió hacia mí, inclinando la cabeza de la misma forma antinatural que había visto en Simmons. El cristal de la cámara gimió al presionarlo. Sus garras arañaron la superficie. El gruñido se hizo más profundo, reverberando por toda la habitación, y lo sentí en el pecho como una fuerza física. Tenía que acabar con él. La criatura se movió dentro de la cámara y sus miembros segmentados se arrastraron contra el cristal con un sonido que me puso los dientes de punta. Su cuerpo latía al compás del débil zumbido que llenaba el laboratorio, un ritmo que parecía arrastrarse bajo mi piel. No necesitaba ser científico para comprender lo que estaba ocurriendo. Aquella cosa no solo estaba viva, sino que evolucionaba, se hacía más fuerte y su presencia infectaba todo a su alrededor. Los tanques de las paredes empezaron a temblar. Las formas de su interior se agitaban y sus extremidades se movían como si respondieran a los movimientos de la criatura. No tenía mucho tiempo. Exploré la sala en busca de algo útil. Cerca de la pared del fondo, un panel de control parpadeaba débilmente, con la superficie manchada de sangre seca. Estaba conectado a los sistemas de contención y en su interfaz parpadeaban advertencias en rojo. Fallo crítico, brecha de contención inminente. Me colgué el fusil al hombro y corrí hacia el panel, con las botas resbalando en el suelo resbaladizo. La interfaz era un caos de códigos de error y datos corruptos, pero destacaba un comando: purgar sistemas. La etiqueta debajo decía: protocolo de incineración total, irreversible. Se me revolvió el estómago. Si lo activaba, todo el laboratorio y todo lo que había en él quedaría destruido, incluida yo. Detrás de mí, la criatura emitió un chillido ensordecedor y sus garras perforaron el cristal debilitado de su cámara. Las grietas se extendieron como telarañas, el sonido agudo e interminable. No tenía elección. Mis manos se cernieron sobre los controles, temblorosas, mientras introducía el código de anulación. La pantalla parpadeó. ¿Confirmar purga total? El cristal se hizo añicos. Apreté el botón justo cuando emergió la criatura, cuyo cuerpo se desplegaba como un insecto de pesadilla. Sus extremidades patinaban por el suelo. Su cabeza se retorcía de forma antinatural mientras chillaba de nuevo, con un sonido lleno de rabia y hambre. Me giré, levanté el rifle y disparé. Las balas atravesaron su carne, esparciendo icor negro por la habitación, pero no se detuvo. Se abalanzó sobre mí y sus garras rastrillaron el suelo mientras yo me tambaleaba hacia atrás. Mi espalda chocó contra el panel de control. El calor de los sistemas de purga ya se elevaba en el aire. El laboratorio empezó a temblar. Las llamas brotaron de las paredes, consumiendo los tanques y las figuras que se retorcían en su interior. La criatura gritó. Su cuerpo se retorció cuando el fuego la alcanzó,
Su carne burbujeó y se resquebrajó. Pero no murió. Se arrastró hacia mí. Sus extremidades ardientes dejaban estelas de icor fundido en el suelo. El calor era insoportable. Mi piel se ampollaba, mis pulmones ardían con cada respiración, pero no me moví. Vacié el resto de mi rifle contra la criatura, cuyo cuerpo se sacudía con cada disparo, hasta que finalmente se desplomó en un montón de miembros humeantes. La sala se derrumbaba y las llamas lo consumían todo. Los tanques se hicieron añicos y su contenido se derramó en torrentes de líquido incandescente que ardía al contacto con el aire. La criatura se agitó una última vez antes de que el fuego la consumiera por completo y sus gritos se desvanecieran en el silencio. Me desplomé en el suelo, con la vista nublada por el calor y el humo. Lo último que vi fue el panel de control, en cuya pantalla parpadeaba "Purga completa", antes de que todo se oscureciera. Me desperté en el exterior, con el aire helado abrasándome los pulmones. La base había desaparecido, reducida a un cráter humeante en la nieve. No sabía cómo había sobrevivido, pero cuando miré a mi alrededor, vi las luces tenues y brillantes de los helicópteros que se acercaban. Los refuerzos habían llegado, demasiado tarde para importar. Nunca les conté todo. Lo llamaron accidente, un fallo catastrófico en el laboratorio de biomateriales, y enterraron la verdad junto con la base. Pero yo sabía la verdad. La había visto. Fuera lo que fuera con lo que estaban experimentando en ese laboratorio, no era solo alienígena. Estaba vivo. Y cuando miré al cielo, a las débiles luces parpadeantes que bailaban más allá de las nubes, supe que no había terminado.